Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder contribuir modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano, puede constituirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida y me voy a permitir entonces registrar la lista, ¿no? Señoritas y señores, Armijos Josué. Presente, ingeniero, ¿Cómo buenos está, días. Josué? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Carpio Brigitte. Buenos días, ¿Cómo ingeniero. está, Brigitte? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Cofre Oscar, Cofre Oscar, Cofre Oscar. Coronel Andrea. ¿Cómo está, Andreita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Girón Mitzi. Buenos días, Inge, ¿Cómo está, presente. Mitzi? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Granda Anderson. Granda Anderson. ¿Cómo está, señor Anderson? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Granda Brian. Granda Brian. ¿Cómo está, señor Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jiménez Dania. Presente, ingeniero, buenos ¿Cómo días. está, señora Dania? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Patiño Enit. Inge, buenos ¿Cómo días. está, señora Enit? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quesada Luis. Presente, Inge. ¿Cómo está, señor Luis? Presente, Buenos Inge. días, qué Buenos gusto días. saludarlo, bienvenido. Ramón Zaida. ¿No? ¿Cómo está, señora Zaida? Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Y finalmente, Tigre Brian. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi señor Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Vamos a revisar la planificación académica de la asignatura. Entonces, el día de hoy vamos a continuar entonces profundizando en el análisis de los contenidos. El día de hoy vamos a analizar lo relacionado con el establecimiento de cultivos in vitro para ir dando los fundamentos teóricos y los fundamentos científicos para poder estructurar de mejor manera el trabajo de investigación que tiene asignado cada grupo, que está relacionado con un estudio de caso. Entonces, por favor, no sé si ya ingresaron ¿Se han ingresado ustedes al repositorio? ¿Se han trabajado en el repositorio de la universidad? ¿Se han trabajado en el repositorio? De vez en cuando, Inge, Ya, por ahí. pero bueno, es muy fácil, ¿no? Ahí está toda la información, pueden buscarla por el nombre del autor, pueden buscarla por el título de la tesis, de cualquier manera va a salir, así que les ruego por favor que vayan haciendo con tiempo, verán, a veces no hay cómo dejar para el último todo, ¿no? Recuerden, cuando un trabajo, a veces uno mientras más tiempo tiene, generalmente se descuida, entonces tratemos realmente de hacerlo a su debido tiempo, de tal manera que sea un trabajo de calidad. Les decía que ese trabajo va a ser presentado en 2 jornadas de trabajo, en 2 clases. En el primer grupo va a intervenir el grupo 1 y 2 y en la segunda clase el grupo 3 y 4 y lo vamos a hacer con una presentación como que si fuera el grado de ustedes. Prácticamente ese día ustedes van como a disertar su tesis y por lo tanto vamos a hacer preguntas, repreguntas sobre los diferentes temáticos, sobre lo que realmente están investigando, están analizando y le vamos a dar la mayor realidad posible. Es decir, vamos a hacer como que ese día ustedes prácticamente van a optar su título de ingeniero e ingeniera forestal. Yo les había señalado a ustedes de que a mí no me interesa formar a mis estudiantes únicamente para los exámenes, porque los exámenes son efímeros, ¿no? A veces los exámenes son generalmente producto del azar, a veces responden mucho a la suerte, a la casualidad, qué sé yo, a la lotería incluso que puede darse, ¿no? Yo generalmente siempre me digo de que al estudiante a mí me gusta formarlo para que pueda desempeñarse en su ejercicio profesional, ¿no? Considero que eso es de fundamental importancia y ahí es cuando el estudiante definitivamente rinde su examen final, cuando le toca desenvolverse como futuro ingeniero e ingeniera forestal y tiene que poner en práctica todo lo que ha adquirido a lo largo de la formación académica, ¿no? Y lógicamente sin descuidar la cuestión de los valores éticos y morales, que es de fundamental importancia. Imagínense un profesional integral, un profesional íntegro para mí, es aquel que no solo es un buen profesional, ingeniero e ingeniera forestal, sino que es una extraordinaria persona. Y definitivamente eso nos está haciendo falta hoy en la sociedad. La sociedad prácticamente tiene una crisis de valores y definitivamente tenemos que volcarnos por esos valores del respeto, de la consideración, del cariño, que es de fundamental importancia. Entonces, a mí me interesa que sean buenos ingenieros e ingenieras forestales,
pero que sean sobre todo extraordinarias personas, extraordinarios seres humanos, que manejen realmente el perfil más bajo, el perfil más sencillo, el perfil realmente de ser profesionales humildes. Un humilde también significa no solo ser pobre, sino un humilde también significa estar predispuesto a aprender. Eso significa tener humildad. Es decir, que uno prácticamente acepta sus limitaciones, acepta sus errores, acepta prácticamente que uno no conoce todo y está predispuesto a aprender. En cambio, el otro lado de la humildad es la arrogancia, ¿no? Aquel que se cree que la sabe todo y que definitivamente no tiene que aprender nada. Yo creo que es importante que en la vida profesional aprendamos a ser humildes, no solo para desempeñarnos bien, sino para estar en la capacidad de ser receptivos, de poder aprender, de poder recibir una sugerencia que es de fundamental importancia. Entonces, el trabajo hay que hacerlo desde esa perspectiva, tratando de hacerlo de la mejor manera posible, de tal manera que se va a constituir prácticamente como si fuera su trabajo de investigación de tesis y que ese día tienen que hacer la presentación de su trabajo para poder optar el título de ingeniero e ingeniera forestal. Fíjense que ya estamos entrando a la recta final ya de la asignatura, estamos entrando a la recta final de la asignatura y del año también, ya estamos en el mes de julio, la otra semana ya estamos prácticamente medio mes de julio, y entonces en la otra semana, el día martes 13, sí, martes 13, medio profético eso, martes 13 vamos a recibir el examen práctico, voy a tomar en dos grupos, ¿no? El 13, martes 13, el primer grupo y el lunes 19, anotarán, el lunes 19 el segundo grupo, Entonces, al primer grupo vamos a ver donde avancemos, ¿no? ¿Qué voy a tomar, verdad? ¿Qué voy a tomar? Cada estudiante tiene que ingresar con una hojita de papel, una calculadorita, y vamos a tomar ejercicios porcentaje peso y porcentaje volumen. Es decir, como que estuviéramos en el laboratorio. Entonces le digo, a ver, yo quiero que me prepare hipoclorito de sodio al 10% en un volumen de 300 mililitros. ¿Cuánto ponemos de soluto? ¿Cuánto ponemos de disolvente? Quiero que me prepare una solución, qué sé yo, porcentaje peso de sacarosa al 4% en un volumen de 3 litros. ¿Cuánto ponemos? Entonces, así va a ser el examen. Quiero realmente preparar un medio de cultivo de 300 mililitros de medio, al cual le voy a adicionar, no sé, 1 miligramo por litro de tiamina. ¿Qué cantidad debo tomar de la solución stock? O qué sé yo, 3 miligramos por litro de AIA. ¿Qué cantidad debo tomar de la solución stock? Entonces, así va a ser el examen. Entonces, el primer grupo le vamos a hacer el día martes 13. Oiga, martes 13, hombre, es muy complicado eso. Martes 13 de julio, y el otro grupo entonces el día lunes 19, ¿no? El lunes 19. Y miren cómo ya se va yendo el tiempo, ¿no? De ahí ya nos quedamos listos para poder ir abordando los contenidos que nos faltan, algunos contenidos que todavía van cimentándose, van fundamentándose para poder estructurar el trabajo de investigación final. Luego nos viene ya la exposición de los trabajos de investigación final y no va más. Prácticamente se ha terminado la asignatura y han sido promovidos al 7º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal. Miren el tiempo, cómo vuela, hombre. El tiempo es inexorable, ¿verdad? Por eso prácticamente hay que aprovechar al máximo el tiempo. Dicen que uno generalmente el tiempo que se pierde no se lo vuelve a recuperar. Ayer, no se escucharon, ayer 5 de julio decían que era el día prácticamente más lento, porque la Tierra estaba más lejos del Sol, ¿no? Y como generalmente, pues ustedes saben que la Tierra gira en el movimiento de rotación en torno al Sol, decía que ayer prácticamente la Tierra iba a girar muy lento, ¿verdad? Muy lento, ¿no? Entonces, fíjense el tiempo cómo es tan rápido, tan inexorable, ¿no? Recuerden que de aquí, en 7º ciclo, ya tienen que irse preparando para hacer su trabajo de investigación de tesis, ¿no? Pero siempre con humildad, con responsabilidad, lo que yo siempre digo, el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. El esfuerzo de ahora es el éxito del mañana, ¿verdad? Así que no cojan mucha lucha, si ahorita deben tener muchísimos trabajos. Hace un momentito me estaba contando Mitzi que tienen que hacer un vivero, tienen que hacer un poco de actividades, pero ese esfuerzo que están haciendo de ahora va a tener su recompensa en un futuro ya no muy lejano, lo más cerca posible. Así que traten de hacerlo con la mejor perseverancia, poniéndole amor. Yo siempre digo que las cosas en la vida salen bien cuando uno le pone amor, le pone pasión a las cosas. No hay cosa más hermosa que apasionarse por lo que uno hace. No lo hagan por obligación, hagan por convicción las cosas. A mí particularmente el día lunes a las 7:30 y el día martes que tengo clase con ustedes a las 10:30, me fascina realmente trabajar con ustedes. Vengo muy emocionado a la clase porque realmente tengo el inmenso privilegio de ponerme en contacto con seres humanos, hombres y mujeres muy talentosos, que tengo el inmenso privilegio de contribuir a formarlos. Así que hagamos las cosas por convicción, hagamos las cosas por pasión,
Siempre haciendo lo que yo siempre digo, primero atendiendo, comprendiendo, motivación y emoción, que es la base fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, y sin descuidar lo que dijo Henry Ford, ¿no? Que caridad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Una chica me dijo, ingeniero, tanto que repite eso, que ya se me está haciendo costumbre aquello, y ahora estoy tratando de hacer las cosas bien, me dijo. Chica, me encantó, ¿verdad? Yo le dije a ella, mire, yo generalmente lo digo esa frase solo no para convencerlos, sino para realmente motivarlos y que pudiera realmente hacer efecto dominó en uno solo, efecto dominó, efecto cascada, y que a su vez esa sola persona pueda, qué sé yo, motivar a los demás, me sentiría más que contento y satisfecho, ¿no? No nada sirve, o sea, uno hacer las cosas bien cuando están controlando, ¿no? Cuando están vigilando. Lo interesante es hacer las cosas bien por propia convicción, por propio interés, cuando nadie lo está observando. Así que entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy y entonces vamos a analizar un siguiente tema que está relacionado entonces con el establecimiento del cultivo sin vito, pero antes voy a pasar por las preguntas introductorias para poder reforzar el conocimiento. A mí siempre me gusta, miren, que los estudiantes vayan afianzando su conocimiento y vayan reforzando los conocimientos a través de recrear el conocimiento. Ese es el objetivo fundamental. Yo les dije a ustedes en el encuadre que a mí me interesa sobremanera que el estudiante se empodere de los resultados de aprendizaje y para ello voy estructurando diferentes metodologías académicas para que el estudiante realmente pueda aprender. Entonces voy a hacer una pregunta para poder iniciar la clase. Tienen 15 segundos para contestar la siguiente pregunta y además participen porque yo califico como participación estas preguntitas, ¿verdad? No en vano las hago, ¿verdad? Cobra tiempo hacer aquello, ¿no? Entonces yo las califico. Entonces vamos a ver, dice así, dice, ¿de cuántos cromosomas se componen las células somáticas del ser humano? 23, 46 o 48. 48. A ver, hay 48. ¿Cuántas? 46. ¿Cuánto mismo? A ver. 26. ¿Ah? 46. Ahí me quedan 23 también. ¿Cuántas son? A ver. ¿Cuántas son? 46. ¿Cuántas? 46. Con 46. Recuerden que los alelos, es decir, la célula sexual masculina llamada espermatozoide y la célula sexual femenina llamada óvulo, es una célula generalmente haploide que tiene 23 cromosomas. En el momento que se produce la fecundación, entonces se convierte en una célula somática. Y entonces las células somáticas que componen el cuerpo del ser humano están conformadas por 46 cromosomas. Y recuerden ustedes que hace algún tiempito se llegó a establecer el genoma humano y se llegó a establecer de que todos estamos formados por la misma información genética. Es decir, si a usted le hacen un examen, no sé, en la piel, en el pelo, en cualquier parte del cuerpo, a excepción de las dos células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, siempre van a encontrar 46 cromosomas. Por eso generalmente soma también quiere decir cuerpo, ¿verdad? Pondrán en el glosario la palabra soma que viene de somático, quiere decir cuerpo. Es decir, en las células somáticas que conforman el cuerpo de un individuo, que puede ser un ser humano, que puede ser una planta, siempre en este caso, en la especie humana, vamos a encontrar 46 cromosomas divididos en dos alelos o divididos realmente en dos células haploides de 23 cada uno, ¿no? Entonces, cuando se produce el proceso de la fecundación, se unen estas dos células haploides para formar el huevo cigoto que luego va a tener 46 cromosomas. Entonces, no se olviden de aquello, ¿no? Muy bien. Vamos a otra pregunta, entonces, para ver, para los que no contestaron, vamos a hacer entonces otra pregunta. La idea es que todos participen, ¿no? La idea es de que todos puedan participar. Vamos entonces a hacer otra preguntita para que puedan participar los compañeros que no pudieron realmente intervenir en la primera parte, ¿no? La pregunta dice así: ¿cómo se llaman las células vegetales formadoras que proporcionan el crecimiento en longitud y espesor de los vegetales? Se llaman meristemos, tegumentos o parénquimas. ¿Cómo se llaman? Meristemos. Se llama meristemos. Muy bien. Decimos que los meristemos son el punto de crecimiento del vegetal. Los meristemos generalmente se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Se clasifican en meristemos primarios y meristemos secundarios. Los meristemos primarios generalmente son aquellos que se ubican en las partes apicales de la planta,
o en las partes apicales del vegetal, es decir, ya sea en las partes apicales del tallo o en las partes apicales de la raíz, ¿no? Y en cambio los meristemos secundarios son aquellos que se ubican en la parte interna del tallo, es decir, se encuentran entre el floema y el xilema, y generalmente decimos que se conoce con el nombre del cambium. En el caso de los meristemos primarios, son aquellos que permiten el crecimiento en longitud, ¿no? Es decir, son las que favorecen, inducen el crecimiento en longitud, ya sea del tallo, de las ramas o de las raíces. En cambio, los meristemos secundarios, que se encuentran en el cambium se ubica entre el floema y el xilema en el fuste, permiten el crecimiento en espesor, en grosor, es decir, lo que llamamos los forestales en DAP, es decir, diámetro generalmente a la altura del pecho, ¿no? Entonces, el crecimiento en espesor se debe a los meristemos secundarios. Y decimos que los meristemos justamente son las partes microscópicas del vegetal que todavía no están soldadas íntimamente al sistema vascular de la planta y por lo tanto son las que a veces escapan al ataque de microorganismos, pueden ser hongos, bacterias, virus, y esos realmente son los que se utilizan para el cultivo de tejidos vegetales. Y justamente se aprovecha este material porque como son células jóvenes, son células meristemáticas, muy turgentes, que tienen una gran cantidad de protoplasma o protoplasto, están en activa división celular. Entonces, ese tipo de células generalmente son las que utilizamos en el establecimiento de cultivos vegetales in vitro. Entonces, vamos entonces en esta clase, vamos a analizar lo relacionado con el establecimiento de cultivo de tejidos vegetales in vitro. Vamos entonces a ver las particularidades que tiene el establecimiento de cultivo de tejidos vegetales in vitro. En la clase del día de ayer habíamos estudiado, en cambio, lo relacionado con el proceso de aislamiento, con el proceso de desinfección del material vegetal, los diferentes aspectos que es necesario considerar para poder establecer el tiempo y la concentración del desinfectante para que el explante pueda inocularse, para que el explante pueda establecerse en condiciones in vitro. Y decíamos que una de las condiciones sine qua non, imprescindibles para hacer cultivo de tejidos vegetales in vitro es la asepsia. Y que para eso teníamos que extremar todas las medidas de tal manera entonces que podamos tener un explante que esté libre de plagas y enfermedades. Y decíamos que básicamente las fuentes de donde se puede obtener los explantes eran tres: plantas que crecen en el campo o in vivo, plantas que crecen en el invernadero o de vitroplantas. Decíamos que a medida realmente que nosotros utilizamos plantas en el campo, existe mayor posibilidad de contaminación. Las del invernadero presentan menos posibilidades de contaminación y las vitroplantas, como crecen en condiciones asépticas, presentan menos posibilidades de contaminación. Incluso decíamos que no es necesario desinfectar ese tipo de plantas. Entonces, como yo les había señalado en el encuadre, el documento guía y el sílabo de los contenidos, hemos ido analizando de lo general a lo particular. Ahora ya nos toca bajar un poco de nivel y vamos a dar entonces los fundamentos teóricos que tienen que ver ya con el establecimiento del cultivo de tejidos vegetales in vitro. Primero partimos del hecho de que una planta generalmente es un organismo fotoautotrófico. Para el glosario este término, fotoautotrófico. Decimos que los organismos fotoautotróficos son aquellos que tienen la capacidad de poder utilizar la energía luminosa, es decir, la energía del sol, para asimilar y convertir el CO2, el agua, los nutrientes inorgánicos en compuestos orgánicos. Pero estos compuestos orgánicos son de fundamental importancia para el desarrollo, para el crecimiento celular, que se ve evidenciado en los órganos de los vegetales, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos de que desde el punto de vista fisiológico, una de las funciones más importantes que existen en la naturaleza es la fotosíntesis? ¿Se acuerdan que decíamos que la fotosíntesis era un proceso fisiológico que se daba únicamente en los organismos autótrofos? Es decir, aquellos organismos que están en la capacidad de poder transformar, entonces, la energía luminosa, los compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos. Y decíamos que la fotosíntesis la podíamos comparar como un gran molino, en donde existían elementos de entrada y elementos de salida. Los elementos de entrada decíamos que son los inputs, y los elementos de salida son los outputs. ¿Cuáles eran los elementos de entrada? A ver, ¿qué nomás necesitábamos? A ver. Luz. Luz. Elementos inorgánicos. Elementos inorgánicos. CO2. CO2.
¿Qué más? ¿Qué más? El agua y El agua. la clorofila. Perfecto, muy bien, muy bien. Qué bonito que es trabajar con ustedes. Oiga, es lindo así. Uno como docente se siente, créanmelo, realizado trabajar con estudiantes contestatarios, ¿sí? Eso significa que uno no está solo, ¿no? Entonces necesitamos los elementos de entrada. Luz, primerito. Necesitamos luz. Necesitamos, ¿no es cierto?, CO2. Necesitamos agua. Necesitamos elementos inorgánicos, pero necesitamos el pigmento más importante, que forma parte de las inclusiones citoplasmáticas, que se conoce con el nombre de cloroplastos, es decir, aquellos que están en la clorofila que tienen coloración verde. Y decíamos que como producto de ese proceso de transformación que se da durante el proceso de la fotosíntesis, en ese gran molino, generalmente salían, ¿qué? Compuestos orgánicos, formados ¿por qué? ¿Por qué nomás? Por 6 moléculas de oxígeno. 6 moléculas de oxígeno y 6 de glucosa. 6 moléculas de 6 moléculas de glucosa, C6H12O6, ¿no es cierto? Pero decíamos también que la planta no forma de manera deliberada oxígeno, es decir, no forma de manera intencionada. Es decir, la función principal que tiene la fotosíntesis es nutrirse la planta. Y decíamos que el primer alimento que generalmente surge durante el proceso de la fotosíntesis se llama pegal, que era el fosfogliceraldehído. Es decir, es el primer alimento. Y que básicamente el oxígeno viene a constituirse como en el elemento de desecho que las plantas producen durante el proceso fotosintético, pero que es de inmensa importancia para poder conservar la vida en el planeta. También decimos de que la planta es un organismo multicelular. Fíjense, hace un momentito decíamos de que en el caso de las células somáticas de los vegetales, son aquellas que están formadas por información genética completa. Es decir, tenemos 46 cromosomas. Si la planta es un organismo multicelular, el soma de la planta, el cuerpo de la planta, está formada por células mitóticas. Es decir, la planta es el resultado de las divisiones mitóticas sucesivas del cigoto. Es decir, ¿cómo crece la planta? La plantita que sembramos de pino, de ciprés, de eucalipto, de aliso, comienza a crecer debido a la división mitótica sucesiva del cigoto. ¿Y dónde se da este tipo de división celular? En todo el soma del cuerpo, a diferencia de los órganos, en este caso, reproductivos. ¿Cómo se llamaba la célula sexual masculina de las plantas? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La célula sexual masculina de las plantas, ¿cómo se llamaba? A ver. ¿Cómo se llamaba la célula sexual masculina de las plantas? A ver. Y la célula femenina también. ¿Cómo se llamaba la célula sexual masculina y cómo se llamaba la célula sexual femenina? A ver, ¿quién me dice? La anterozoide y la... Anterozoide y Oscar. Excelente, Oscar. Perfecto. Muy bien. Extraordinario. Entonces, la célula sexual masculina de las plantas es el anterozoide. No se olviden, chicos, de eso ya, verán. Eso acúñenlo ya en su léxico, verán. Eso ustedes ya no pueden olvidarse. Eso ya no tienen que solo aprenderse ahora en la asignatura. Para toda la vida, anterozoide y ósfera. Entonces, solo a excepción del anterozoide y la ósfera, en todo el soma, en todo el cuerpo de la planta, realmente es el producto de divisiones sucesivas mitóticas del cigoto. Sin embargo, cada célula posee la información completa. Es decir, lo que yo les decía a ustedes, cuando se descubrió el genoma humano, se dio cuenta de que todas las células, en este caso, de la especie humana, estaban formadas por 46 cromosomas. Miren, este es el objetivo de las preguntas introductorias, que podamos entender luego los contenidos. Es decir, si nosotros examinamos una planta en donde hay una cantidad de células, a excepción entonces de las células sexuales, anterozoide y ósfera, tendrán la misma información genética. Por ejemplo, hablemos del pino. El pino, por ejemplo, tiene 10 cromosomas. Es decir, vamos a encontrar a lo largo del soma, a lo largo del cuerpo de un árbol de pino, siempre la misma información genética. Sin embargo, si nosotros realmente observamos con detenimiento una planta, vamos a ver que en la planta existen diferentes niveles de organización. Esos diferentes niveles de organización justamente están obligados o están realmente estructurados en células. Las células a su vez se estructuran y dan lugar a la formación de tejidos. Los tejidos a su vez se estructuran y forman órganos, y los órganos a su vez forman sistemas realmente que cumplen una función específica en el individuo completo. Es decir, si vamos realmente en el proceso de organización de la materia, decimos que partimos de la célula. La célula decimos que es el organismo más pequeño.
La unidad de células durante el proceso mitótico forman generalmente los tejidos. Los tejidos realmente se evidencian a través de los órganos y ese conjunto de órganos forman los sistemas o aparatos que cumplen funciones específicas en la planta superior, en el órgano o en el individuo completo. Este sistema realmente origina una especialización en la planta. Es decir, la planta realmente es todo un sistema complejo e interdependiente. ¿Por qué decimos que la planta es un sistema complejo e interdependiente? Porque realmente cada una de sus estructuras están dependiendo las unas de las otras. Es decir, existe una especie de dependencia entre ellas. No están formadas de manera aislada. Existe una cuestión conjuntiva, están realmente conectadas intrínsecamente. Por ejemplo, qué sé yo, las raíces son tan importantes como, por ejemplo, las hojas. Porque las raíces, por ejemplo, se encargan durante el proceso de la fotosíntesis de llevar a través de los vasos de xilema el agua, qué sé yo, y los elementos inorgánicos. Es decir, son las encargadas las raíces de absorber y de transportar el agua, los elementos inorgánicos y llevarlos hasta la hoja. La hoja, en cambio, tiene una función fundamental de transformar esa energía luminosa o esa energía generalmente que proviene del sol, la transforma en energía química durante el proceso fotosintético. Y eso se viene dando de manera cíclica, de manera continuada. Es decir, la planta siempre está haciendo aquello. Es decir, las raíces se encargan de la absorción y transporte del agua y sustancias nutritivas a través de los vasos del xilema hasta la hoja. En cambio, la hoja, a través del proceso fotosintético, se encarga de la transformación de ese tipo de elementos inorgánicos en compuestos orgánicos, los cuales nuevamente son devueltos a través de los vasos del floema y se distribuyen prácticamente a lo largo de todo el sistema vascular de la planta. Y es a través de estos compuestos orgánicos que generalmente las partes, los sistemas, los órganos de la planta comienzan a crecer y a desarrollarse. Entonces, miren, la planta entonces no es pues solo ramas, no es solo hojas, no es solo tallo, no es solo raíz, sino que es un sistema complejo e interdependiente. Es decir, las partes no pueden estar separadas del todo. Debe haber una integralidad entre todos los órganos, entre todos los sistemas, entre todos los aparatos que conforman una planta. Por lo tanto, entonces, cuando se interrumpe la comunicación entre las partes de este sistema, se pueden producir alteraciones, es decir, en el funcionamiento del conjunto, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos cuando producíamos el anillamiento? Y hacíamos un ejemplo. Decíamos, si el anillo solo afecta al floema o solo afecta, qué sé yo, al cambio o al xilema, el tronco o el fuste tiene un crecimiento o un comportamiento diferente. ¿Y por qué? Porque estamos interrumpiendo la comunicación entre las partes del sistema. Es decir, existen alteraciones severas en el funcionamiento de ese sistema complejo e interdependiente. ¿Para qué realmente estamos explicando aquello? Porque eso generalmente es lo que pasa cuando en el cultivo de tejidos vegetales que se parte de un explante, se aísla de una planta madre, de una planta plus o de una planta élite, un explante. Y ese explante realmente lo inoculamos en un medio de cultivo en donde posiblemente necesitamos de adicionarle compuestos químicos al medio de cultivo para que pueda crecer y desarrollarse. Anteriormente, ¿de dónde recibía esos nutrientes? Recibía del sistema complejo e interdependiente. Posiblemente en ese medio de cultivo que tenga una composición simple, la planta madre pudiera crecer sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Sin embargo, el explante, como ha sido aislado, prácticamente ha sido arrancado de ese sistema complejo e interdependiente, necesita entonces que el medio de cultivo reponga, ¿no? Le supla todos los elementos nutritivos que anteriormente le daba la planta completa y en donde posiblemente esa planta pudiera vivir tranquilamente en ese medio de cultivo. Entonces, miren, estamos haciendo este análisis, esta interpretación para darnos cuenta entonces que cuando uno aísla un fragmento de tejido llamado explante, estamos alterando el sistema complejo e interdependiente. Es decir, a ese tejido lo estamos arrancando del sistema complejo e interdependiente. Por lo tanto, entonces, si lo estamos arrancando, lo estamos aislando del sistema complejo e interdependiente, entonces tenemos que suministrarle a través de un medio sintético
todos los elementos nutritivos, las vitaminas, los reguladores del crecimiento, los aminoácidos que anteriormente le proporcionaba ese sistema complejo e interdependiente llamado planta. Es decir, la planta le proporcionaba a ese meristemo, a esa hojita, a ese pedacito de yema que hemos arrancado para poder hacer la inoculación in vitro, le proporcionaba todos los elementos nutritivos. A través de la raíz le proporcionaba agua, a través del proceso de la fotosíntesis le proporcionaba compuestos orgánicos, y entonces ahora que el explante realmente ha sido aislado de la planta completa, tenemos que suministrarle todos los elementos nutritivos que anteriormente le daba el sistema complejo e interdependiente. Otro elemento importante a considerar realmente es de que la célula es totipotente. ¿Se acuerdan cuando en el año 1838 a 1839, Matthias Schleiden y Theodor Schwann establecieron la teoría celular? Ellos dijeron que la célula es el agente primario de organización, que todos los seres vivos estaban conformados por células y que en la última estructura siempre se va a encontrar una célula. Y establecieron la teoría celular generalmente en base a 3 postulados, diciendo que la célula era la unidad de origen, la célula era la unidad anatómica y que la célula era la unidad fisiológica. Pero cuando ellos establecieron la teoría celular, no se percataron de que habían establecido la teoría totipotente. Y decíamos que la teoría totipotente se basa en que la célula por sí sola, por ser unidad de origen, por ser unidad anatómica y por ser unidad fisiológica, por sí sola estaría en la capacidad de autodeterminarse. Es decir, prácticamente cualquier parte de la planta estaría en la capacidad de formar un individuo completo, desde el punto de vista totipotente, desde el punto de vista que dijo Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Es decir, si yo tomo un pedacito de raíz, un pedazo de hoja, un pedazo de tallo, una yema, un meristemo, una semilla, un polen, una antera, cualquier parte, desde el punto de vista de la totipotencialidad de la célula, estaría en la capacidad de poder dar origen a un individuo completo. Por lo tanto, entonces, el éxito del cultivo de tejidos vegetales radica en el establecimiento del cultivo in vitro. Por ejemplo, en la selección del material vegetal, en el tamaño del material vegetal, en la edad del material vegetal. Es decir, es determinante la selección del tipo de desplante para poder hacer el establecimiento del cultivo in vitro. Decíamos claramente que a medida que el tejido envejece, va disminuyendo las posibilidades de proliferación. Es decir, pasa exactamente igual como los seres humanos o los animales, ¿no? En el caso de las personas, que si yo en mi caso, que si uno va decayendo, la curva de crecimiento va disminuyendo el metabolismo, va disminuyendo la capacidad, qué sé yo, de multiplicación. Entonces pasa exactamente igual con el caso de los vegetales. Entonces, el éxito radica de la fuente inicial del inóculo, es decir, del explante que yo selecciono. Si yo quiero tener en el éxito en el cultivo de tejidos vegetales y que ese explante se puede establecer fácilmente in vitro, entonces tengo que seleccionar adecuadamente el tipo de explante. Por ello, entonces, se recomienda seleccionar los explantes de plantas jóvenes, de plantas sanas, de plantas vigorosas, que realmente estén en activa división celular. Y de ahí la importancia generalmente de recurrir a partes de la planta, por ejemplo, que se encuentran ubicados en las partes meristemáticas, como veíamos en antes, ¿no? Es decir, los responsables del crecimiento, tanto en longitud como en espesor, son los meristemos. Eso decíamos en la segunda pregunta introductoria. Ese es el objetivo de las preguntas introductorias, ¿verdad? Que vayamos hilvanando, que las vayamos conectando sinérgicamente a los contenidos para poder entenderlos. Entonces, mientras yo utilice realmente material vegetal que esté en activa división celular y que básicamente proviene de partes meristemáticas, ya sea de la raíz, del tallo, de las hojas, del cambio, realmente habrá un mayor crecimiento generativo. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos ayer que las plantas pasan por 2 grandes estadios de su desarrollo? Pasan por una etapa vegetativa y pasan por una etapa generativa. En la etapa vegetativa, decíamos que la planta entra en un reposo vegetativo. Es decir, la planta incluso se despoja de sus hojas, se despoja de sus ramas para no tener un sistema foliar y realmente exista transpiración. Y durante esa fase realmente prácticamente subsiste, se mantiene en un estado de letargo, almacenando sustancias de reserva
para cuando llega la época o la etapa generativa, en donde en cambio comienza a utilizar todas las reservas y el agua adquiridas durante esa etapa de latencia para formar nuevos brotes, formar nuevas yemas, formar nuevas flores. Entonces es importante seleccionar material vegetal que esté en activa división celular. Y si es posible, de partes meristemáticas, ya sea de la raíz, del tallo, en donde el crecimiento generativo es mucho más dinámico. Es decir, hay mayor cantidad de actividad metabólica. Decíamos también el día de ayer que de alguna manera la facilidad del cultivo de tejidos vegetales se complica un poco más a medida que disminuye o a medida, qué sé yo, que aumenta la edad, ¿no? Generalmente las plantas, a medida que van aumentando la edad, van disminuyendo la actividad metabólica. Y al disminuir la actividad metabólica, entonces realmente frenan su crecimiento y desarrollo. Las plantas jóvenes, en cambio, están en una gran actividad metabólica. Es decir, están en un proceso de división mitótica sucesiva del cigoto muy intensa. Fíjense entonces, de aquí viene el establecimiento de la curva del crecimiento de los seres vivos y por ende de las plantas. Realmente las plantas en la curva del crecimiento pasan por tres grandes etapas. Tenemos la etapa de la juventud, en donde básicamente la planta comienza a crecer rápidamente en longitud. Luego viene la etapa de la madurez, en donde prácticamente la planta en cambio comienza a formar madera, comienza a formar diámetro. Y luego viene la etapa, en cambio, de la senectud o vejez, en donde prácticamente la planta comienza solo a estar en letargo, incluso a disminuir el crecimiento. Por lo tanto, entonces, es de fundamental importancia en el cultivo de tejidos vegetales la selección de la planta donadora, es decir, la selección de la planta nodriza de donde yo voy a tomar el material vegetal para la inoculación in vitro. Entonces, juega un papel fundamental la selección del explante, la selección del material vegetal. En lo posible tiene que ser un material que esté joven en activa división celular. Ya digo, tres etapas, la etapa juvenil, la etapa de la madurez y la etapa de la senectud. Si yo selecciono en la etapa de la senectud o vejez, prácticamente el tejido ya está en un estado decadente, en un estado letargo. Y es la razón por la cual se dice que los árboles hay que aprovecharlos, ¿no? Los árboles hay que aprovecharlos, porque realmente cuando el árbol ya llega a un estadio de su desarrollo, que entra a la etapa de senectud o vejez, ya solo se mantiene en un estado de letargo. Yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, para los son de acá de Loja, en el cuartel aquí del Cabo Minacho, había una hilera de árboles de ciprés y eucalipto, ¿no? Y el Cabo Minacho pidió prácticamente al ministerio autorización para tumbarlos. Y nosotros, claro, en base a un pequeño plancito de corta, se autorizó, ¿no? Porque los árboles ya prácticamente habían cumplido su ciclo vital y había que aprovecharlos. Pero aquí prácticamente en Loja nos daban con todo. Decían, mire, ¿cómo va a ser posible que el Ministerio del Ambiente autorice cortar esos árboles? Entonces tuvimos que salir a los medios de comunicación e indicar que los árboles pasan por diferentes fases, al igual que los seres humanos, y que es importante realmente, en este caso, ya aprovecharlos. Entonces, la gente recién a veces entiende, ¿no?, de que la planta pasa por esas etapas. Para el cultivo de tejidos vegetales in vitro, es importante utilizar material que esté en la primera etapa, es en la etapa de juventud, en la etapa en donde existe la mayor influencia del metabolismo de las células. Miren, ustedes saben que desde el punto de vista botánico, básicamente existen dos grandes grupos de plantas desde el punto de vista botánico: las gimnospermas y las angiospermas. Se dice que las gimnospermas son las plantas del Carbonífero, son las primeras plantas que prácticamente poblaron la tierra, son las plantas más antiguas, ¿no? Las gimnospermas se caracterizan por tener una gran cantidad de lignina y celulosa, es decir, por tener una gran cantidad de leño. Cuando se hace cultivo de tejidos vegetales de gimnospermas, por ejemplo, hablemos del pino, del ciprés, de la casuarina, este tipo de plantas, por tener una gran cantidad de lignina y celulosa, realmente se hace más difícil el cultivo in vitro. Por eso, generalmente, en el caso del pino, se utiliza cotiledones inmaduros. Es decir, se hace germinar las semillitas y cada una de las acículas viene a constituir un cotiledón. Y esos cotiledones realmente se los siembra para poder inducir la alteración del patrón de crecimiento y permitir la formación del callo. Entonces, las gimnospermas siempre van a ser difíciles para poderlas establecer in vitro por la gran cantidad de lignina o la gran cantidad de celulosa.
Las angiospermas, ustedes saben que se dividían en dos grandes grupos a su vez, en las dicotiledóneas y en las monocotiledóneas, es decir, en función del número de cotiledones. Las angiospermas frente a las gimnospermas presentan mayores facilidades para poder hacer el establecimiento in vitro de plantas. Pero dentro de ellas, a su vez, las dicotiledóneas realmente son más dóciles, son más dúctiles, son más trabajables, porque tienen menos lignina y celulosa en función de las monocotiledóneas. Las monocotiledóneas, ustedes saben que son básicamente las que decimos gramíneas y tienen una gran cantidad, por ejemplo, que ha sido de lignina, de celulosa, que las hace que sean muy duras, muy ásperas, que tengan poco tejido meristemático, que tengan prácticamente tejido que no es suculento. Entonces se hace más complicado que realmente trabajar con monocotiledóneas en el establecimiento in vitro. En cambio, las dicotiledóneas tienen mayor cantidad de médula, es decir, tienen mayor cantidad de células parenquimáticas. Y ese tipo de células que tienen una gran cantidad de parénquima son células muy suculentas y se prestan para poder realmente establecerse in vitro. Esa es la razón por la cual los señores Murashi y Skug utilizaron el tabaco para poder realmente patentar el método de cultivo. ¿Y por qué utilizaron el tabaco? Porque el tabaco en el centro de la médula, del tallito del tabaco, prácticamente son células totalmente meristemáticas. Son células prácticamente que son muy suculentas. Entonces, las dicotiledóneas presentan mayor facilidad para establecerlas in vitro frente a las monocotiledóneas. Otro elemento fundamental que es de importancia considerarlo en el establecimiento in vitro es el tamaño del explante. Decíamos claramente que a medida que disminuye el tamaño del explante, en primer lugar, disminuyen las reservas endógenas de nutrientes que lleva el explante. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga un explante de 1 centímetro de longitud versus un explante que es un meristemo que tiene 1 milímetro de longitud. Lógicamente que por el tamaño, el explante que tiene 1 centímetro de longitud tendrá mayor cantidad de reservas endógenas o intrínsecas que le van a permitir tener una mayor respuesta cuando esté en el establecimiento in vitro. En cambio, el meristemo, que posiblemente sea del tamaño de la cabecita de un alfiler, menos de 1 milímetro, prácticamente va a tener menos reservas endógenas o intrínsecas y va a presentar mayores dificultades para el proceso de proliferación, por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista ya de la manipulación del tejido, es más fácil trabajar con un explante de 1 centímetro a tener que trabajar con un meristemo del tamaño de la cabecita de un alfiler. Es decir, aumenta la complejidad a medida que disminuye el tamaño del explante. Se requiere mayor experticia por parte del operador, se requiere mayor experiencia, por ejemplo, para sacar meristemos, ¿verdad? Para sacar meristemos, por ejemplo, hay que tener una práctica, un tino y un pulso súper importante para poder sacar un meristemo. Entonces, a medida que disminuye el tamaño del explante, por un lado, disminuye también las reservas endógenas o intrínsecas de nutrientes que lleva el explante, pero también generalmente se aumenta la complejidad del trabajo a nivel del cultivo de tejidos vegetales in vitro. Es importante también considerar, aparte de la planta donadora, del tipo de explante, del tamaño del explante, de la cantidad de reservas nutritivas, en el establecimiento in vitro es de fundamental importancia considerar también otros elementos que están compuestos dentro del medio de cultivo. Por ejemplo, es determinante el pH. Recuerden ustedes que el pH es determinante en el crecimiento. La mayor parte de las plantas requieren un pH neutro. Recuerden que el pH, la escala del pH va de 0 a 7. Las plantas prefieren vivir en un pH 7. Los pHs muy ácidos o muy alcalinos frenan su crecimiento y desarrollo. Entonces, es importante también, cuando se hace la preparación del medio de cultivo, ajustar de manera adecuada el pH. Decíamos que en cultivo de tejidos realmente se utiliza un pH de 5,5 a 6,5 porque después del autoclaviado el pH disminuye entre 0,3 a 0,5 unidades. De tal manera que si yo parto con un pH 6,5, luego del autoclaviado del medio de cultivo, generalmente voy a tener un pH 6 que es óptimo para el crecimiento y desarrollo del explante. Sin embargo, es importante considerar también otros elementos, como por ejemplo los factores físicos. Y dentro de los factores físicos, básicamente estos factores ambientales como la luz, la temperatura y la humedad relativa, que son determinantes en el crecimiento del explante cuando está inoculado in vitro, ¿no?
Estos factores son importantes en in vivo, ¿no? Recuerden, la luz, si no hay luz, no hay fotosíntesis. La temperatura es importante para cumplir con el proceso fotosintético. La humedad relativa es importante para evitar la transpiración y el desecamiento de las plantas. Entonces, la luz, la temperatura y la humedad relativa es de fundamental importancia garantizarla durante el establecimiento in vitro. Y dentro de la luz, básicamente, dos factores fundamentales: el fotoperiodo y la intensidad lumínica. Si no está en el glosario, pondránlo. Fotoperiodo generalmente es la duración de las horas luz y de las horas oscuridad. Fotoperiodo, la duración de las horas luz y las horas oscuridad. Por ejemplo, acá en Loja, tranquilamente podemos tener en el ambiente 12 horas luz, 2 horas de oscuridad. Incluso el otro día, en el solsticio de verano, el 21 de junio, decían que en Estados Unidos, por ejemplo, eran las 8 de la noche y todavía no llegaba la oscuridad, ¿no? Es decir, el fotoperiodo es la duración de las horas luz y de las horas oscuridad. En este momento estamos preparando una tesis con una estudiante para poder determinar el efecto de la luz, por ejemplo, en la formación de callos en orquídeas. Entonces ella va a probar en presencia de un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad, y en presencia de oscuridad absoluta, para ver cómo incide el fotoperiodo en la formación de estructuras callogénicas. Y en cambio, la intensidad lumínica es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido y se mide en lux, L-U-X. Repito, intensidad lumínica es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido y que se mide en lux. La intensidad lumínica también es fundamental para el proceso de la fotosíntesis. Recuerden ustedes que la fotosíntesis pasa por dos grandes etapas, que es la etapa lumínica y es la etapa oscura. En la etapa lumínica generalmente se forma el ATP, pondrán en el glosario, adenosina trifosfato, ATP, adenosina trifosfato, que es la molécula de la energía que sirve para durante la fase oscura, realmente proporciona la energía necesaria para poder cumplir con el proceso fotosintético. La temperatura, la humedad relativa juegan un papel fundamental. Generalmente se debe garantizar la misma temperatura con la que la planta vive en condiciones in vivo. Si no hay para qué inventar, ¿no? Si las orquídeas necesitan que sea un fotoperiodo grande o una temperatura alta, hay que tratar de garantizar ese tipo de temperaturas a las microplantas. Y lógicamente en el interior del tubo o en el interior del vidrio, básicamente existe alrededor del 100% de humedad relativa. Incluso en las paredes del vidrio existe sublimación, existe, qué sé yo, gotitas de rocío de agua que están incrementando la humedad relativa. Y estos factores son de fundamental importancia considerarlos en el momento del establecimiento de los desplantes in vitro para de esa manera garantizar el éxito de la multiplicación, en este caso a nivel in vitro. Veamos cómo se clasifica el cultivo de tejidos vegetales de acuerdo al tipo de material vegetal utilizado. En la literatura existen una cantidad de clasificaciones, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, que si abren un libro de cultivo de tejidos vegetales, hay un libro muy bonito que es de Piérica y otro de Villalobos, que a mí me gusta leerlos mucho, estos autores. Hay una cantidad de clasificaciones, pero generalmente a mí siempre me gusta darles a los estudiantes herramientas prácticas que puedan realmente acceder fácilmente a entender el contenido. Generalmente dicen que de acuerdo al tipo de material utilizado, el cultivo in vitro puede clasificarse en 4 grandes grupos de cultivo, que es el cultivo de órganos, el cultivo de tejidos propiamente dicho, el cultivo de células en suspensión y el cultivo de protoplastos. Vamos a analizar cada uno de ellos y van a ver ustedes que cuando uno habla de manera técnica, de manera adecuada, a veces decir cultivo de tejidos cuando yo utilizo semillas no es tan adecuado, ¿verdad? Y fíjense, como ingenieros forestales hay que ir manejando ya terminología adecuada. Por ejemplo, miren, no es adecuado, por ejemplo, decir propagación por estacas, por ejemplo. La propagación por estacas, es decir, la propagación vegetativa se llama multiplicación, ¿verdad? Por si acaso. Se llama multiplicación. Esto me acuerdo que me hizo caer en cuenta una vez un profesor en el posgrado. Dice, yo ponía propagación por estacas, ¿no? Dice, la propagación es multiplicación por estacas, porque es prácticamente como cortar con una tijera. Por semillas viene a ser propagación. Es como algunos encuentran otros términos que es importante definirlos. Dicen que, algunos dicen, vamos a sembrar árboles. Dicen que los árboles se plantan. Lo que se siembran son las semillas. Y son términos que alguna vez es importante manejarlos, ¿verdad? Porque a veces hay personas que sí consideran aquello. Entonces, se plantan árboles, se siembran semillas. Entonces, vamos a ver las particularidades que tiene a cada uno de ellos
tanto el cultivo de órganos, el cultivo de células, de tejidos, de células en suspensión y protoplasma. Sin embargo, a ver si indistintamente se utiliza la palabra cultivo de tejidos para referirse a cualquiera de las 4 modalidades. Es decir, más o menos lo que pasa con la propagación, ¿no? Yo digo propagación por estacas o propagación vegetativa. Entonces, no, es multiplicación. O algunos dicen plantación de semillas o qué sé yo, siembra de árboles. No, dice es plantación de árboles. Las semillas se siembran, los árboles se plantan. Sin embargo, indistintamente a veces uno utiliza meristemos, utiliza semillas, generalmente dice cultivo de tejidos y no es así, ¿verdad? Existe prácticamente una particularidad muy importante que vamos a ver que cada uno de ellos tiene. Es decir, si yo quiero hablar desde el punto de vista técnico, ¿no? Con propiedad, tendría que referirme de manera particular a las características que tiene cada uno de ellos. Y vamos a hacer un análisis entonces de las características que tiene el cultivo de órganos, de las características que tiene el cultivo de tejido, de células en suspensión y de protoplasma. Entonces iniciamos. Vamos a iniciar entonces a describir, a conocer lo que es el cultivo de órganos, el cultivo de órganos. Si ustedes se acuerdan, el señor Haberland en el año 1902 fue prácticamente el que inició el cultivo de tejidos vegetales. Por eso dice que el padre del cultivo de tejidos vegetales fue Haberland, porque él utilizó un órgano intacto, utilizó básicamente raíces de tomate, ¿no? Raíces de tomate. Entonces, cuando uno utiliza el órgano intacto, el órgano completo, generalmente decimos que estamos haciendo cultivo de órganos. Y por eso prácticamente a partir del cultivo de órganos se inició la técnica del cultivo de tejidos vegetales y por eso el cultivo de órganos es el más antiguo, es el que utilizó Haberland, ¿no? Entonces, ¿pero qué características tiene el cultivo de órganos? ¿Cuándo debo llamar cultivo de órganos? Cuando utilizo el órgano intacto, el órgano completo, que puede provenir de una antera, de un embrión, de una semilla, de un meristemo, y en función de ese tipo de órganos completos, yo puedo hacer la propagación y el mejoramiento genético de la planta. Es decir, si yo induzco, por ejemplo, a partir de un embrión o a partir de un meristemo, la formación de un callo, entonces yo puedo contribuir, por un lado, a incrementar la tasa de propagación, la tasa de multiplicación, y a también contribuir al mejoramiento genético. ¿Qué otra característica tiene el cultivo de órganos? Cuando uno siembra una semilla, entonces cultivo de órganos. Cuando uno siembra un meristemo, cultivo de órganos. Cuando uno siembra un embrión, cultivo de órganos. Cuando yo siembro una semilla, esa semilla yo puedo esperar 2 respuestas. Es decir, el cultivo de órganos tiene 2 características bien definidas. Yo siembro una semillita de cinchona en un tubo de ensayo, germina y sale una nueva planta. Cuando eso sucede, decimos que estamos conservando el mismo patrón de crecimiento. Es decir, es la planta normal, ¿no? O siembro que ha sido una semillita, no sé, de orquídea en un tubo de ensayo, germina y me sale una planta completa. Entonces, estoy conservando el mismo patrón de crecimiento. Ya vamos a ver qué características tiene aquello, porque tampoco nos podemos dar el lujo de hacer solo germinar. La planta nos va a salir muy caro. Tendríamos que aprovechar para hacer micropropagación. Entonces, primer paso, primer camino que yo puedo tener a partir del cultivo de órganos es de que pueda conservar el patrón de crecimiento. Ejemplo, pongo una semillita en un tubo de ensayo, esa semilla induzco germinación y me forma una planta normal, una planta común y corriente. Ahí decimos que estamos conservando el patrón de crecimiento. Yo me acuerdo que hace unos 2 años, creo 3 años, en el proyecto Cinchona, llegaba de clase al laboratorio y me dice una de las compañeras que trabajaba en el proyecto, que era una ingeniera agrónoma, oiga, que era qué interesante, qué curiosa que era en la investigación, muy acuciosa, muy dinámica, ella siempre estaba haciendo ensayos. Y un día me dice, ingeniero, mire, lo invito, venga para que vea, dice, sabe que en unos frascos que sobraron de un medio de cultivo que preparaba una tesista para formar callos, oiga, sembré unas semillitas de cascarilla, dice, sembré unas semillas de cinchona, pero dice, no ha germinado la semilla, venga para que vea lo que se ha hecho. Entonces me voy a ver y en verdad la semilla no había germinado y estaba una masa amorfa de células indiferenciadas. Le digo, usted acaba de hacer un gran descubrimiento. Usted prácticamente ha alterado el patrón de crecimiento. Es decir, ha inducido para que la semilla no forme una planta normal o una planta completa, sino que permita la formación de un callo.
Es decir, había un crecimiento desordenado, había un crecimiento desproporcionado, había una masa amorfa de células indiferenciadas. Le digo, eso se llama callo. Entonces, ella había inducido el callo. Entonces, miren, a partir de una semilla. Entonces, otra de las particularidades o otra de las modalidades que tiene el cultivo de órganos es de que yo puedo alterar el patrón de crecimiento si modifico la composición química, en este caso del medio de cultivo. Y llego a formar un callo, que es una masa amorfa de células indiferenciadas, y en función de aquello yo luego puedo desdiferenciar el callo para formar órganos de nuevo. Entonces le decía a la ingeniera, le digo, excelente, le digo, usted tiene un descubrimiento en este momento, ha alterado el patrón de crecimiento. Claro, el medio de cultivo pues le había puesto, qué sé yo, las auxinas, le había puesto, creo que estábamos trabajando con ácido indolacético, y tenía el medio de cultivo para formar callo en hojas de cinchona. Entonces ya para que no se desperdicie el medio, había sembrado unas semillitas de cinchona, y la cinchona había formado un callo, es decir, una masa amorfa de células indiferenciadas, pero ella estaba induciendo de manera deliberada, de manera intencionada, había modificado la composición química del medio de cultivo y por ende se había alterado el patrón de crecimiento. Entonces, cuando hacemos cultivo de órganos, o puedo conservar el patrón de crecimiento o puedo alterar el patrón de crecimiento para formar un callo. Pero yo no solo me puedo quedar con el callo, ¿no? Entonces le digo a la ingeniera, le digo, ahora, ¿qué hacemos con el callo? El callo, le digo, tenemos que en cambio ponerlo en otro medio de cultivo para inducir la formación de brotes de novo. Literalmente brotes de novo quiere decir brotes de nuevo. Es decir, para que ese callo, que está conformado por una gran cantidad de células indiferenciadas, con la adición, básicamente, de citoquininas, me permita la desdiferenciación de ese callo. Es decir, que ese callo comience a evidenciar la presencia de brotes de nuevo, y en función de esos brotes de nuevo, generalmente tener micropropagación. Miren entonces la importancia. Entonces, ¿qué hicimos con ese callo? Ese callo luego lo pasamos a un medio de cultivo que le adicionamos citoquininas, se comenzó a desdiferenciar el callo y en función de ese callo se comenzó a hacer micropropagación. De tal manera que de una semillita se puede tener una gran cantidad de plántulas, ¿no? Es decir, esa es la ventaja en este caso de la alteración del patrón de crecimiento. Pero lógicamente en el medio de cultivo juega un papel fundamental la adición de los reguladores del crecimiento. Es decir, fíjense, los reguladores del crecimiento son los que permiten inducir o son los que permiten inhibir. Yo creo que si le adiciono altas concentraciones de auxinas, estoy induciendo una masa amorfa de células indiferenciadas llamada callo. Pero si yo realmente le adiciono, en cambio, al medio de cultivo citoquininas, por ejemplo, quinetina o benzilaminopurina o benziladenina, estoy, en cambio, induciendo la formación de brotes adventicios a partir de ese callo. Es decir, juega un papel protagónico, importantísimo, la composición química del medio de cultivo. Por eso digo que a mí me encanta particularmente jugar con la combinación hormonal auxina-citoquinina. Entonces, con esta niña que va a hacer la tesis en orquídeas, con ella estamos jugando en las hormonas para formar callo en presencia de la luz y en presencia de la oscuridad, ¿no? Básicamente a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Es decir, esa es la investigación. Es decir, cuando usted comienza realmente, a ver, voy a poner 1 miligramo por litro de AIA y le voy a poner 0,5 de quinetina. Y voy a hacer otro, voy a ponerle 0,5 de AIA y 1 de quinetina para ver qué pasa. Porque las hormonas, recordarán ustedes que decíamos que están presentes generalmente en pequeñas concentraciones y son activas en concentraciones bajas. Entonces yo me acuerdo cuando yo hacía mi posgrado en Cuba y había que subespecializarse, yo no sabía en qué subespecializarme. Entonces una amiga me sugirió, dice, ¿por qué no hacen reguladores de crecimiento en hormonas? Y básicamente eso hice yo, y es lo que a mí me gusta, o sea, combinar hormonas, ver qué pasa. Por ejemplo, qué sé yo, adicionamos altas concentraciones de auxinas, porque lo que contaba ese día Olger, esas concentraciones que pusimos con él para tratar de inducir callo, 1, 2 y 3 miligramos por litro de ácido indolacético. Y él decía, ingeniero, sabe que el que tiene 1 es el que dio mejor resultado. Entonces, no siempre, si se incrementa la concentración de auxina, forma callo, puede producir el efecto contrario. Entonces, en el cultivo de órganos, para poder inducir o inhibir el crecimiento, es de fundamental importancia la adición de reguladores del crecimiento en el medio de cultivo. Entonces, hemos analizado el primer tipo de cultivos, que es el cultivo de órganos.
Pero a veces, ya sea que se utilice semillas, meristemos, embriones, a veces indistintamente se dice cultivo de tejidos. Pero si queremos hablar con propiedad, cuando yo estoy utilizando semillas, se trata de cultivo de órganos. Y la característica fundamental es de que puedo alterar el patrón de crecimiento o puedo conservar el mismo patrón de crecimiento. Analicemos el segundo tipo de cultivo de tejidos. Este propiamente es el cultivo cuando yo utilizo un fragmento de tejido, un segmento de tejido llamado explante, que puede ser el pedacito de una hoja, el pedacito de un tallo, el pedacito de un peciolo, el pedacito, no sé, de un pedúnculo, ¿no? Y estoy aprovechando la totipotencialidad de las células, ¿no? Entonces, el cultivo de tejidos propiamente es cuando yo aíslo un fragmento de tejido, es decir, aíslo un explante. Imagínate, por ejemplo, si yo sembrara un pedacito de hoja en el campo, no va a pasar nada, ¿no? La hoja se va a podrir. Pero si yo la siembro en condiciones controladas, en condiciones in vitro, la hoja, aprovechando la totipotencialidad, yo generalmente puedo alterar el patrón de crecimiento y dar lugar a la formación de un callo. El cultivo de tejido solo queda un solo camino. Yo no puedo conservar el patrón de crecimiento. Solo me queda el camino de alterar el patrón de crecimiento. En cambio, veíamos que en el cultivo de órganos yo podía conservar el patrón de crecimiento o alterar el patrón de crecimiento. Acá solo me queda una sola vía, alterar el patrón de crecimiento. ¿Cuándo han visto ustedes que sembrando una hoja sale una planta completa? Imposible. No puedo entonces conservar el patrón de crecimiento. La única alternativa que me queda es inocular ese pedazo de hoja, ese pedazo de raíz, ese pedazo de pedúnculo, de tallo, inocularlo en un medio de cultivo e inducir con la aplicación de auxinas en altas concentraciones la formación de un callo. ¿Qué otra característica tiene? A partir de ese callo que se forma y que decíamos que el callo es una masa amorfa de células indiferenciadas, formamos órganos de nuevo o órganos de novo. Es decir, permitimos que el callo se desdiferencie, ¿no? Entonces, tratamos de que el callo nuevamente comience a formar brotes de nuevo, ¿no? Fíjense, en algunos casos in vivo, ¿verdad? Generalmente yo me acuerdo que hace unos 3, 4 años creo, dirigí una tesis en agronomía que hizo inducción de raíces en babaco, ¿no? En babaco. Y entonces, en babaco, generalmente utilizamos unas hormonas que son a base de auxina, que es el rotone y el hormonagro. Rotone y hormonagro, que a propósito lo estaba buscando porque tengo una estudiante justo de forestal que va a hacer posiblemente un trabajo de investigación con hormonas no sintéticas, sino con hormonas comerciales. Y me fui a buscar a través de un familiar, le dije que me dé buscando si no hay rotone en los almacenes agropecuarios, si no hay, verán, no hay rotone ni hormonagro. Así que si alguien me ayuda a preguntar por ahí, de repente, Zaida, que pasa por Zumba, ya un almacén agropecuario, pregúntenme si venden rotone y hormonagro, Zaida. ¿Me escuchó, Zaida? Zaida. Sí. Ayúdame a preguntar si tal vez hay aquí al menos un amigo, un familiar que me ayudó a buscar, no encontró rotone y hormonagro. Entonces, miren, ¿qué pasó en el babaco? Poníamos en la base de la estaca del babaco el rotone y el hormonagro, que es un polvo, ¿no? Y entonces ella la sembró en platabandas a las estaquitas de babaco. Y tenía que evaluarlas al mes, tenía que evaluarlas a los 2 meses y a los 3 meses para ver la cantidad de raíces. Entonces, cuando hizo la evaluación al primer mes, yo estaba en clases y mis ingenieros dice que después que salen clases podemos ir al invernadero para ver, dice, las estacas de babaco, porque dice, no han formado ninguna raíz. Dice, todas unas han formado, dice, una costra endurecida en la base de la estaca. Dice, no hay ninguna raíz. Entonces, yo sabía qué es lo que había formado. Entonces nos fuimos, en verdad yo terminé clase y nos fuimos al invernadero, fuimos a la tesis, sacó una estaquita y en verdad en la base de la estaca había formado una costra, una especie de, qué sé yo, de una especie como de callo. Entonces le digo, el rotone ha formado callo. Es decir, la concentración estuvo muy elevada. No dio el efecto que nosotros queríamos, que era formar raíces. Entonces, miren, es de fundamental importancia aquello. Entonces, esta niña que le digo que está haciendo la tesis ahorita va a probar, por ejemplo, en especies forestales, la adición de hormonas comerciales. Hay hormonas comerciales también, verán, a base de rotone, a base de hormonagro, que tienen en su composición auxinas y citoquininas. Entonces, estamos buscando ese tipo de hormonas para ella hacer la tesis, pero lamentablemente no se encuentra, ¿no? Es decir, entonces, generalmente la respuesta que puede dar el tejido depende también un poco de la cuestión de las hormonas, de la composición química del medio de cultivo, es decir, para que induzca la formación de brotes de nuevo. Pero también depende de las condiciones de cultivo, es decir, lo que decía una de las condiciones físicas, temperatura, humedad relativa, luz
intensidad lumínica, fotoperiodo, pero también depende de la composición química del medio de cultivo. El medio de cultivo es determinante, ¿verdad? Y básicamente cuando uno quiere inducir o quiere realmente, inducir quiere acelerar, ¿verdad? O quiere inhibir o retardar un proceso, necesariamente hay que adicionar al medio de cultivo los reguladores de crecimiento. Son determinantes, entonces. Entonces, conclusión, el cultivo de tejidos solo permite alterar el patrón de crecimiento. Y en función de esa alteración del patrón de crecimiento, me permite formar un callo. Y de ese callo logramos tener órganos de novo para tener mayor cantidad de brotes adventicios. Tercer tipo de cultivo de células en suspensión. ¿En qué consiste este cultivo de células en suspensión? Este es un cultivo un poquito ya más sofisticado, que consiste en partir de un callo. Recuerden ustedes que el callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. Es decir, que el callo es como una mazorca de maíz. Cada granito de maíz constituye una célula en el callo. Y cada célula puede ser potencialmente una planta completa. Entonces, ¿en qué consiste el cultivo de células en suspensión? Consiste en que partiendo de un callo, ese callo, lo inoculamos en un medio de cultivo líquido y lo sometemos a agitación continua en una centrífuga. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se comiencen a individualizar las células. Es decir, el callo se comienza a disgregar, se comienza a desgranar con el movimiento que hace la centrífuga. Es más o menos como si desgranar una mazorca de maíz. Entonces, en el momento que se comienza a disgregar el callo, se comienzan a individualizar cada una de las células. Y entonces ahí tenemos células suspendidas o tenemos células diferenciadas, individuales. Entonces, en eso consiste el cultivo de células en suspensión. Primero, partimos de un callo, a ese callo lo inoculamos en un medio de cultivo líquido, lo mantenemos en continua agitación en una centrífuga para que las células se disgreguen, para que las células se diferencien, para que las células se vayan individualizando. Y lógicamente hay callos que tienen una disgregabilidad más fácil, es decir, así como el maíz. Bueno, que en el maíz hay un maíz que es durísimo para desgranarlo, ¿no? Hay otro que es suavito. Exactamente pasa igual con el callo. Ese grado de individualización del callo se llama disgregabilidad del callo. Es decir, el callo realmente está permitiendo que la célula se diferencie, ¿no? ¿Qué otra característica tiene? Generalmente la disgregabilidad del callo, es decir, se puede aumentar que el callo se disgregue más rápidamente, adicionando altas concentraciones de auxinas en el medio de cultivo líquido, ¿no? Es decir, para yo incrementar el grado de individualización de las células, que se disgregue el callo, entonces le incremento la cantidad de auxinas, ¿no? Incluso en algunas ocasiones se puede adicionar algunos aminoácidos, como el caso del hidrogenizado de caseína o el extracto de levadura, que promueven realmente una mayor dispersión y un mayor crecimiento de la célula, ¿no? Una vez que yo ya tengo suspendidas las células, entonces nuevamente puedo yo comenzar a hacer micropropagación, ¿no? Es decir, en este caso partí de un callo. Ese callo lo mantuve en agitación continua o un medio de cultivo líquido, le puedo incrementar altas concentraciones de auxinas o hidrolizado de caseína o extracto de levadura y las células se individualizan. Y bueno, vamos a ver qué hacemos con esas células. Pero si yo realmente no tengo callos, también puedo hacer de manera directa. Y es lo que yo le decía ese día a Olger, ¿no? Si no tiene callos, va a tener que hacer el proceso completo. Es decir, sembrar, qué sé yo, un pedazo de una hoja, en este caso de café que él hacía, formar el callo y que el callo se desdiferencie. Pero ese proceso va a ser más lento porque usted parte desde el explante. En cambio, acá se parte ya desde el callo. Pero él me decía, Olger, si usted no tiene callos, va a tener que hacer aquello. Es decir, directamente inducir la formación de un tejido indiferenciado llamado callo y en función de ese callo luego desdiferenciar las células, individualizar las células para promover el crecimiento de células en suspensión. Pero lógicamente el proceso va a ser más lento. Una vez que ya tenemos las células individualizadas, generalmente las células ya se pueden subcultivar. Y una característica particular es de que las células individualizadas se las comienza prácticamente a manejar como verdaderos microorganismos. Miren. Es decir, la célula ya está individualizada y generalmente el inóculo inicial que se requiere nuevamente para subcultivarlas puede estar
entre 0,5 a 2,5 por 10 a la quinta células por mililitro. Es decir, hacemos un pequeño grupito de células que tenga 0,5 por 10 a la quinta. ¿Cuántas células son? 0,5 por 10 a la quinta, ¿cuántas células serían? Está en exponencial matemática eso. A ver, ¿quién me dice 0,5 y 2,5 por 10 a la quinta? ¿Cuántas células serían? A ver. A ver, ¿me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? ¿Puedo repetir, ingeniero? Repito, digo, ¿cuánto sería? Ahí está en exponencial, en expresión exponencial, matemática. 0,5 dice a 2,5 por 10 a la quinta célula por mililitro. Es decir, ese es el inóculo que se tendría que presentar, ¿sí? La pregunta que yo les hago, ¿cuánto es 0,5 o 2,5 por 10 a la quinta? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, en números redondos, ¿cuánto es? A ver. A ver. ¿Alguien me dice? A ver, matemáticas, ¿cuánto es 0,5 por 10 a la quinta? A ver. A ver. Nadie. 50,000. 50,000. ¿Y 2,5? 2,5 por 10 a la quinta, ¿cuánto es? 250,000. 250,000. Es decir, el inóculo inicial para nuevamente empezar el subcultivo de células en suspensión sería tener grupitos de células de 50,000 a 250,000 células por mililitro, ¿no? Y esas células se las vuelve a subcultivar en un medio de cultivo líquido, y como las células están bañadas por el medio de cultivo, realmente existen mayores posibilidades que vuelvan nuevamente a formar callo. ¿Por qué? Porque como la célula está bañada con el medio de cultivo, entonces existen mayores posibilidades de absorber los nutrientes del medio de cultivo. Entonces, diferenciamos las células, volvemos nuevamente a subcultivar las células, permitimos que formen el callo nuevamente, pero aquí no es lo importante, se han tenido objetos individualizadas para volverlas nuevamente a aglutinar. El objetivo está, cuando están individualizadas, se puede manipular las células como microorganismos y generalmente formar células mutantes. ¿Qué es una mutación? Aquella generalmente alteración del código genético. Podemos incluso hacer fusión de células, es decir, podemos fusionar células con características diferentes. Y en esta manera poder tener un híbrido somático, es decir, un híbrido asexual. Una vez que hemos logrado realmente la fusión de las células, podemos luego sí ya nuevamente generar la inducción de un callo, ¿sí? Decíamos que el callo, ¿alguien tiene prendido un micrófono por ahí? Inducimos entonces. A ver. Brigitte tiene el micrófono prendido. Brigitte tiene el micrófono prendido. Brigitte tiene el micrófono prendido. Bien, gracias. Entonces les decía, Brigitte tiene su micrófono prendido. Brigitte tiene su micrófono prendido. Apaga el micrófono. Alguien que le avise, alguien que le avise. Brigitte tiene su micrófono prendido. No, de esta esquina a la otra, para abajo. Es la que sube. Brigitte tiene su micrófono prendido. A ver, alguien que le avise, a ver. O sea, bajen esta y suben a otra. Porque es en la escuela, ahí donde está la puerta, ahí, al frente. A alguien que le pueda avisar, ¿ah? Que a mí parece que no me escucha. Ella le estoy avisando, lo que pasa es que ella recibe como audífono. A ver. A ver si hago de frente. Tenemos que apagar el micrófono, no podemos seguir. Para freír. Ah, papa cruda. ¿Cuántas quieres? Aguanta, ¿me España? Sí.
¿Se pudo comunicar? Brigitte. Ya pagó, Inge. Ya pagó. Bueno, me descontextualizó totalmente. Entonces le decía, las células generalmente se manejan como microorganismos y en ese espacio que están individualizadas, entonces se pueden formar híbridos somáticos o células mutantes. Posteriormente, la célula nuevamente se vuelve a inducir un callo y a partir de ese callo generalmente se pueden obtener brotes de nuevo, pero básicamente, en ese proceso hay la posibilidad de crear entonces células mutantes. Es decir, existe la posibilidad de formar lo que se conoce con el nombre de híbridos somáticos, es decir, un híbrido asexual. Imagínense que partimos de un pedacito de hoja, La hoja tiene células somáticas, por eso la pregunta introductoria, ¿verdad? La célula somática es la célula del cuerpo, es decir, que está distribuida en cualquier parte de la planta, menos en el anterozoide y la oósfera, ¿no? Entonces, yo cojo, por ejemplo, un explante de una hoja, le inoculo un callo, hago que se forme un callo, ese callo lo disgrego, luego formo una célula que le comienzo a hacer cruzamiento con otro tipo de células, estoy formando un híbrido somático. Entonces, un híbrido somático es un híbrido asexual. Anotarán eso, un híbrido somático es un híbrido asexual. Normalmente los híbridos son sexuales, ¿verdad? Fíjate, en el maíz, los agrónomos hacen mucho cruzamiento de maíz. Cruzan, por ejemplo, qué sé yo, el polen del maíz amarillo con el maíz, no sé, Shima, por decir algo. Y tienen un híbrido, pero producto del cruzamiento. Es un híbrido sexual. Acá hay la posibilidad de tener mutantes, ¿no? Entonces, en ese proceso juega un papel fundamental los reguladores del crecimiento. Entonces, en eso consiste el cultivo de células en suspensión. Luego veamos, en cambio, en qué consiste el cultivo de células de protoplastos, ¿no? De protoplastos. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos las primeras clases de cultivo, de biotecnología forestal? Decíamos generalmente de que una de las diferencias que tiene la célula vegetal de la célula animal eran tres grandes diferencias. ¿Quién me dice cuáles eran las diferencias que existían entre una célula vegetal y una célula animal? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles eran las partes que diferenciaban una célula vegetal de una célula animal? A ver. ¿Cuáles eran tres partes fundamentales que se diferencian una célula vegetal de una célula? Incluso fue pregunta de consulta, de las preguntas introductorias que hacemos al principio, los datos personales. Decíamos, ¿cuáles son las diferencias que existen entre una célula vegetal y una célula animal? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver. A ver. ¿Nadie? Fíjense, ya se han olvidado. Eso vieron conmigo recién nomás. Imagínense que ya no estoy dando clase. ¿Quién les dio clase? El ingeniero Víctor, ¿sí nos dio? No nos dio. Ya me hacen quedar mal. A ver, ¿cuáles son las partes que diferencian una célula vegetal de un animal? A ver, primera. Si vamos de afuera hacia adentro. Sería la pared celular. La pared celular. Muy bien. La pared celular, decimos que una característica fundamental de las células vegetales es de que tienen una pared celular que es rígida, que es endurecida y que básicamente está formada por celulosa, hemicelulosa y pectinas. Y es lo que le da la dureza característica al vegetal. Decíamos, en cambio, los animales tienen membrana celular. Y básicamente la pared celular protege la membrana plasmática. Y dentro de la membrana plasmática estaba el protoplasma, que vamos a ver qué es lo que tiene. Segunda diferencia, ¿cuál era? Entonces ya tenemos pared celular. Segundo, ¿cuál era? Las vacuolas. Las vacuolas. Decíamos que las vacuolas son inclusiones citoplasmáticas que están distribuidas en el citoplasma. Y cuando la célula es joven, son de tamaño pequeño. Y a medida que la célula va envejeciendo, van confluyendo una y otra vacuola hasta que incluso pueden ocupar las 3/4 partes del citoplasma. Vacuola. Y en la vacuola decíamos que se almacenaban los productos de secreción y excreción que se producen durante el metabolismo celular. Entonces, muy bien la vacuola. Y la tercera diferencia, los Plastidios. Los plastidios. Excelente. Los plastidios. Los plastidios, en cambio, decíamos que podían ser activos e inactivos. Los activos son aquellos que tienen que ver directamente con el proceso fotosintético. Y los inactivos, aquellos que tienen que ver con el proceso de almacenamiento de sustancias de reserva, pero que juegan un papel fundamental y que le dan la característica al vegetal de ser un organismo autótrofo, ¿no?
La pared celular, decíamos que forma parte de la parte ergástica, de la parte muerta de la célula, que le llamábamos, ¿cómo le llamaban la parte muerta de la célula? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamábamos? Paraplasma. Paraplasma. Muy bien, mi estimada Dania. Paraplasma. Entonces, digamos que el paraplasma es la parte muerta de la célula. Eso generalmente pasa en árboles viejos, en células viejas. Es decir, prácticamente ya las células se han lignificado en la totalidad y la pared celular prácticamente domina toda la madera. Y es la madera que nosotros forestales utilizamos, ¿no? En cambio, en las células jóvenes, decimos que la pared celular, a través de la membrana plasmática, protege el protoplasma o protoplasto. ¿Y qué decíamos que era el protoplasto o protoplasma? La parte muerta del célula. No, protoplasma o protoplasto. A ver, ¿qué es el protoplasma o protoplasto? La parte viva. La parte viva de la célula, la parte fundamental de la célula conformada por el citoplasma y el núcleo. Entonces, la célula vegetal tiene la pared celular, la membrana plasmática y el protoplasma. El protoplasma es la parte viva, es la parte fundamental de la célula que está conformada entonces por el citoplasma y el núcleo. ¿En qué consiste entonces el cultivo de protoplastos? Consiste en eliminar, en digerir o remover la pared celular, y una vez que eliminamos o digerimos la pared celular, entonces queda la célula desnuda, queda solo el protoplasto. Es decir, más o menos como cuando rompemos un huevo, ¿no? Lo rompemos del cascarón y generalmente queda la yema y la clara, el protoplasto, ¿no? Pero es osmóticamente frágil, es decir, se puede perder la tensión superficial. Generalmente para poder facilitar la remoción o la degradación de la pared celular se pueden utilizar enzimas. Este tipo de enzimas generalmente hidrolizan, es decir, se la comen a la pared celular, básicamente formada por celulosa, hemicelulosa y pectinas. Y en el momento que se digiere la pared celular, entonces nos queda el protoplasto desnudo, es decir, prácticamente solo el citoplasma y el núcleo, como la clara y el huevo, pero es osmóticamente frágil. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si a la clara del huevo le punzamos con un trinche la clara, inmediatamente se riega, ¿no? Entonces, igual pasa en la célula. Entonces, ya digerimos en este caso la pared celular, y hay que controlar la presión osmótica de la célula. Es decir, para que no se nos vaya a romper el contenido celular. Y para eso se pueden utilizar estabilizadores osmóticos, como por ejemplo productos químicos a base de sorbitol y manitol. Estos son azúcares que no son fácilmente degradables y sirven realmente para poder mantener la tensión superficial del protoplasto. Es decir, para que no se vayan a regar los componentes citoplasmáticos y nucleares. Entonces utilizamos en este caso estabilizadores osmóticos. Una vez que ya hemos liberado el protoplasto, a continuación entonces lavamos los protoplastos y se los puede lavar con medio de cultivo para poder eliminar las enzimas que las utilizamos para degradar la pared celular. Entonces lavamos el protoplasto y a continuación entonces se cultivan los protoplastos en un medio de cultivo que puede tener una composición más compleja pero menos concentrada, ¿no? En ese proceso que tenemos los protoplastos prácticamente liberados de la pared celular, podemos aprovechar para hacer fusión de protoplastos. Es decir, así como las células, para poder fusionar en cambio protoplastos con información genética distinta, con información genética cruzada. Y de esa manera formar lo que se conoce con el nombre de híbridos interespecíficos o intraespecíficos. ¿Quién se acuerda de ver qué era un híbrido interespecífico y qué era un híbrido intraespecífico? A ver, ¿quién se acuerda qué era un híbrido interespecífico y qué es un híbrido intraespecífico? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me hace acuerdo? A ver. El híbrido interespecífico no era el que tenía cruzamiento entre diferentes especies. Excelente. Excelente. ¿Y el intra? De la misma especie. Extraordinario, Zaida. Felicitaciones. Fabuloso. Qué lindo que es trabajar con ustedes. Yo me erizo, verán. A mí me encanta trabajar con ustedes porque uno cuando ve realmente que el estudiante es un talento contestatario, da gusto el profesor, verán. Los híbridos interespecíficos, como muy bien lo dice con muchísima propiedad Zaida, son aquellos que se hacen generalmente entre especies diferentes. Incluso, qué sé yo, en una planta se le puede inducir un protoplasto de un ser vivo diferente, un animal, por ejemplo, o viceversa. Entonces, aprovechando que la célula está desnuda, se puede hacer fusión de protoplastos entre especies o intraespecíficos dentro de la misma especie.
Una vez que se hace la fusión del protoplasma, porque no tendría objeto nuevamente formar el callo, ¿no? Aprovechamos entonces nuevamente para inducir la formación del callo, y una vez que se coloca realmente, en este caso, los protoplastos en el medio de cultivo, en 1 o 3 días comienzan nuevamente a regenerar su pared celular. Es decir, la pared celular nuevamente se comienza a reponer, comienza realmente la reposición de la pared celular, y entonces se induce la formación de callo. Y en función de ese callo, se puede llegar a inducir brotes de nuevo o plantas de nuevo, pero esas plantas realmente ya tienen una composición genética diferente. Es decir, ya pueden tener información genética cruzada de otra fuente que realmente sirvió para hacer el cruzamiento. Entonces, en eso consiste el cultivo de protoplastos. Es decir, en tratar de liberar la pared celular, tener el protoplasto desnudo, evitar que se rompa la tensión superficial, utilizando estabilizadores osmóticos como el mannitol y sorbitol. Durante ese tiempo que el protoplasto está desnudo, se puede aprovechar para hacer fusión de protoplastos, luego se induce la formación del callo, y en función de ese callo se puede nuevamente inducir la formación de brotes de novo, pero esos brotes de novo generalmente ya son plantas mutantes. Es decir, son plantas que tienen información genética compleja, información genética cruzada. El cultivo de protoplastos, entonces, durante la ausencia de la pared celular, hacemos la fusión de protoplastos. Es decir, buscamos la formación de células híbridas que tengan información genética de otras fuentes, que, como dijo Zaida, puede ser interespecífica o puede ser intraespecífica. Es decir, incluso podemos incluir en el protoplasto información genética exógena, es decir, de otra especie. Les contaba a ustedes que en alguna oportunidad se hizo un híbrido somático cruzando el tomate. El tomate, ustedes saben que es muy susceptible a las heladas y plagas y enfermedades. Entonces hicieron un híbrido somático y al tomate le pusieron un gen de un pez que vivía en las profundidades marinas y que soportaba realmente temperaturas muy bajas para que pueda soportar heladas. Entonces utilizaron una información genética exógena, es decir, de otro individuo. Y entonces esa es la importancia que tiene en este caso el cultivo de protoplastos, porque se puede llegar a tener células híbridas, o en este caso entonces hacemos la formación de los transgénicos. Decimos que los transgénicos son aquellos que tienen información genética cruzada, es decir, información genética de otra fuente exógena. Finalmente veamos cuál es la aplicación que tienen los cultivos in vitro. Es decir, podemos resumir básicamente que los cultivos, por ejemplo, de meristemos, es decir, los meristemos decíamos que son las partes apicales del tallo o de la raíz que escapan a veces al ataque de microorganismos. Decíamos que podríamos utilizar para hacer propagación clonal, es decir, propagación vegetativa, para hacer obtención de plantas libres de virus y también para poder conservar germoplasma. En el caso de plantas libres de virus, ¿por qué? Porque decimos que los meristemos son las partes del vegetal y a veces las únicas que escapan al ataque de microorganismos, ya sea virus, bacterias, hongos, porque no están unidos todavía íntimamente al sistema vascular de la planta. Entonces, cuando uno de repente quiere salvar un material vegetal que está muy contaminado y que proviene del campo, entonces a veces hay que recurrir a utilizar meristemos. Y los meristemos permiten entonces liberar, en este caso, de microorganismos. O también se puede utilizar para conservar germoplasma en bancos de germoplasma, en forma de callo. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos orquídeas en el laboratorio. Prácticamente desde que iniciamos el proyecto de investigación de orquídeas hace muchos años. Y ese material lo mantenemos en vitrificación en el interior del vidrio, como vitroplantas, en forma de callo. Entonces, podemos conservar también germoplasma desde el punto de vista de la aplicabilidad del cultivo de meristemos. El cultivo de anteras, de polen y de óvulos, realmente, miren, nunca se ha visto que de una antera se obtenga una planta, o sea, de un óvulo, imposible. Podemos hacer, en cambio, obtención de mutantes y también plantas haploides. ¿Qué era una planta haploide? ¿Qué era una planta haploide? ¿Qué era una planta haploide? ¿De que contenía la información genética completa? A ver, haploide, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre una... La mitad de la información. La mitad de la información genética. ¿Qué diferencia hay entre una célula haploide y una célula somática? A ver, ¿qué diferencia habrá entre una célula haploide y una célula somática? La somática tiene la información completa. Ajá. ¿Y la haploide? Solo la ¿Dani? mitad. Muy bien, mi estimada Dani. Extraordinario. Fabuloso. La mitad. La mitad
de la información genética. Entonces, si yo utilizo como fuente de explante una antera, un polen y un óvulo, realmente voy a tener una planta haploide. Y le pregunto a ver a ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Esa planta haploide será fértil o será infértil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será fértil o será infértil esa planta haploide? Infértil, porque tiene la mitad de la información Infértil. genética. Excelente, mi estimado Anderson. Infértil. Felicitaciones, fabuloso. Claro, es infértil, ¿no? Porque va a tener solo la mitad de la información genética. Pero vamos a ver más adelante, cuando veamos otros contenidos, que podemos duplicar la información genética a través de la utilización de sustancias químicas, como por ejemplo colchicina, o a través de mutaciones con luz ultravioleta, con luz infrarroja, que podemos duplicar la información genética. Entonces, cuando utilizamos anteras, polen y óvulos, solo nos quedan dos caminos: obtener mutantes, obtener plantas haploides que tienen la mitad de la información genética. Si utilizamos callos, selección de variantes y mutantes, y podemos hacer mutaciones, aprovechando que tengamos callos, podemos fusionar información genética diferente y alterar la codificación genética del vegetal. Células en suspensión, variantes y mutantes, y también metabolitos secundarios, es decir, principios activos de las plantas, utilizando, por ejemplo, que la célula está desnuda, que la célula está individualizada, podemos cruzar prácticamente información genética diferente. En el caso del cultivo de protoplastos, para tener mutantes, para tener híbridos somáticos, pero sobre todo para el mejoramiento genético a través de la ingeniería genética de las plantas. Es decir, esto ya son investigaciones de altísimo nivel, es decir, en donde se hace híbridos somáticos, híbridos asexuales, ¿no? Donde realmente es el principio de la ingeniería genética para, por ejemplo, hacer las plantas que hoy en día se conocen con el nombre de transgénicos, ¿no? Entonces, miren, indistintamente se utiliza la palabra cultivo de tejidos. Sin embargo, cada una tiene su propia especificación. Cada una tiene su propia característica. Conclusión final, entonces. Los cultivos in vitro han servido, entonces, para realizar diferentes estudios a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, a nivel genético. Entonces, el establecimiento del cultivo in vitro, segunda conclusión, diremos que está realmente supeditado al éxito del cultivo de tejidos vegetales. Y está en función, qué sé yo, del tamaño del explante, de la selección de la planta donadora, de la edad del explante y del tamaño que realmente vaya a tener el explante. En función de aquello, es de fundamental importancia para el establecimiento de los cultivos in vitro suministrar un medio de cultivo adecuado. Es decir, la composición básica del medio de cultivo es de fundamental importancia. Y decíamos entonces que a ese medio de cultivo hay que suministrarle todos los elementos nutritivos que el sistema complejo e interdependiente que es la planta le daba anteriormente al explante cuando estaba unido a la planta. La planta le daba al explante cuando estaba unido a ella macronutrientes, micronutrientes, compuestos orgánicos, agua, etcétera, etcétera. Entonces, el medio de cultivo tiene que reemplazar, tiene que suplir todos los compuestos orgánicos e inorgánicos que anteriormente le daba el sistema complejo e interdependiente. Otro factor determinante en el establecimiento de los cultivos in vitro es realmente garantizar las condiciones ambientales de luz, de temperatura y de humedad relativa. Decíamos que en lo que tiene que ver con la luz es importante considerar dos factores fundamentales: la intensidad lumínica y el fotoperiodo. La intensidad lumínica decimos que es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido y que generalmente se mide en lux, y que en el cuarto de incubación se debe mantener entre 3.000 a 5.000 lux para que la planta realmente pueda crecer y desarrollarse de manera mayormente inducida. En cambio, el fotoperiodo, decíamos que es la duración de las horas luz y las horas oscuridad, y que son determinantes también para que la planta realmente pueda mejorar el crecimiento y desarrollo cuando está siendo inoculada in vitro. La temperatura. La temperatura es necesaria, tanto in vivo como in vitro. Generalmente las plantas requieren un rango entre 20 a 27 grados centígrados. A medida que se incrementa la temperatura, realmente a veces las plantas se incrementa el crecimiento y desarrollo. Miren la diferencia que hay entre los árboles que crecen en los países templados, que crecen en los países nórdicos. Normalmente, que si un pino necesita 100 años para poderse aprovechar, aquí necesitamos 20, 30 años por la gran cantidad de luz, por la gran cantidad de fotoperiodo, pero sobre todo por la gran cantidad de temperatura. Es decir, la temperatura es determinante en el crecimiento y desarrollo cuando los tejidos están inoculados o están establecidos in vitro.
Y finalmente, el último factor, la humedad relativa, ¿no? En el interior del frasco básicamente existe un 100% de humedad relativa, lo que hace que el tejido no se deshidrate. Es decir, las células son empalizadas, tienen grandes espacios intercelulares, son células suculentas que se va a permitir el crecimiento y desarrollo. Entonces, todos y cada uno de estos factores es de fundamental importancia considerarlos cuando se hace el establecimiento in vitro de los tejidos vegetales. Bien, entonces hasta ahí realmente la clase del día de hoy. En la siguiente clase vamos a profundizar un poquito más relacionado en cambio ya con los métodos de inoculación para ver cómo podemos inocular para de esa manera ir avanzando y justamente el objetivo mío es ir dando fundamentos científicos, fundamentos básicos para que ustedes puedan ir fundamentando de mejor manera su trabajo de investigación que está relacionado con el estudio de caso, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, tal vez alguna duda, alguna inquietud que haya quedado? ¿Está claro? Sí. ¿Preguntas? ¿Está claro? Todo claro, Inge. Muy bien, perfecto, muy bien, estimadísima señorita, señor. Entonces no se olviden, por favor, de ir trabajando en el estudio de caso. Por favor, ya ingresen al repositorio. Si tal vez alguien tiene un problema con el trabajo, me avisa, por favor. Me avisa si alguien tal vez no lo encuentra, una cuestión de me avisa. No, aunque ahí están todos los trabajos, están incluso para que ustedes los bajen, incluso creo que están en PDF, en Word, para poderlos bajar sin ningún problema, sin ningún comentario. Pero si de repente alguien tiene algún problema, me avisa, por favor. Entonces trabajemos y en el caso, no se olviden, por favor, no nos esperemos al último, ¿verdad? Que el trabajo tiene que ser de calidad, tiene que ser excelente, porque ahí vamos a condensar todo lo que hemos aprendido a lo largo de la asignatura. Y va a ser como un proceso de graduación, por eso vamos a hacer en dos grupos, ¿no? La otra recapitulo, entonces, el día martes 13 voy a tomar la pruebita práctica de soluciones porcentaje peso, porcentaje volumen, hasta donde avance un primer grupo. Y en cambio, el día lunes 19 tomamos al segundo grupo. Entonces, estudiarán, chicos, ¿no? Completarán, entonces, irán haciendo poco a poco el trabajo de investigación en base al formato que les había señalado, en base a los 7 capítulos, para de esa manera, entonces, ir completando el trabajo de investigación, porque prácticamente ya estamos terminando. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y un privilegio haber trabajado con ustedes. Dios les pague por permitirme realmente trabajar en un país donde no hay trabajo. Mi mamá siempre me dice en la mañana, nunca te olvides de dar gracias a tus estudiantes, porque gracias a tus estudiantes tienes trabajito. Muchísimas gracias. Dios les pague por permitirme primero ingresar a sus vidas y contribuir en la formación académica, pero sobre todo personal de todos y cada uno de ustedes, y ingresar ahora a sus familias, ¿no? A sus hogares. Miren, antes incluso se abrió por un micrófono, estamos prácticamente incidiendo en todo. Entonces realmente les agradezco por permitirme trabajar. No se olviden lo que siempre estamos diciendo, manejar el perfil más bajo que podemos tener y el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. No se olviden. Así que tranquilos, ¿verdad? Tranquilos. No cojan lucha. En Cuba había un término que decía, no cojan lucha. El esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Y van a ver ustedes que en un futuro ya no muy lejano van a ser grandes ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo extraordinarios seres humanos que van a sacarle recompensa realmente a todo lo que se están esforzando ahora, pero con la más absoluta humildad, con la más absoluta sencillez, que es de fundamental importancia, ¿no? Y no se olviden siempre de valorar lo que tenemos, no esperemos que algo no esté presente para valorarlo, siempre la gratitud, siempre el amor debe ser una cuestión que prime en nuestras vidas. Así que realmente cuídense mucho, verán que la pandemia tampoco ha terminado, y si Dios lo permite, entonces nos vemos en la próxima clase, que tengan una extraordinaria semana, tanto en el plano personal, en el plano académico y en el plano familiar. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hola, Inge, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho.